Hola chicos, qué bueno que están con nosotros en este interesante episodio. En el programa pasado se quedaron muchas preguntas sin contestar. Isabela y Ezequiel están en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan? Que Isabela salió a buscar a Jesús y Tito fue a buscarla a ella. Por su parte, Ezequiel se quedó haciendo un recuento no solo de las hojas, sino que hizo un recuento de toda la información que hasta hoy han acumulado. Así que ponte cómodo y llama a tu familia. Veamos si hoy tienen respuestas a las preguntas y conozcamos a qué conclusión llegó Ezequiel. Y sobre todo, veamos si hoy es el día en que ellos encuentran el tan buscado árbol. ¡Comenzamos ya! No tuve éxito, no logré llegar hasta donde él estaba. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Jesús, te dije que iba a buscarlo para que nos dijera dónde está el árbol. Tito, habla con él, que está conmovido. ¿Todo bien, Ezequiel? Sí, creo que ya no necesitamos buscar nada. ¿Ya te diste por vencido? No puede ser, ahora todo está mejor, porque Jesús está aquí. No creo. Entiendo a qué te refieres. Otra vez con el mismo tema, ¿qué saben ustedes que no sé yo? Bueno, creo que la búsqueda de lo que representa el árbol de la vida está por terminar. ¿En serio? Esas son muy buenas noticias. Esperen, ¿por qué ustedes dos no están alegres? Pues porque hoy se recuerda el acto de amor más grande que se hizo en el mundo. Tito, vamos a buscar a Jesús. Hoy está en una casa celebrando la Pascua y no va a haber mucha gente. Tal vez podamos ir y preguntarle dónde está el árbol. Bueno, pero ustedes están raros, pero yo no puedo esperar más. Tengo que ir a buscarlo. No entendió. Sugiero que vayamos a buscarla. Sí, está bien. De pronto el maestro se levantó, una toalla y agua tomó. Jesús lavó los pies, sí, el rey los lavó, el más grande sirvió y con amor nos enseñó. Si él lo hizo, yo también puedo amar y servir. Pedro dijo: no, Señor, a mí no. Pero Jesús con ternura explicó: si no te lavo no puedes seguir, pues quien ama debe servir. Jesús lavó los pies, sí, el rey los lavó, el más grande sirvió y con amor nos enseñó. Si él lo hizo, yo también puedo amar y servir. No importa si soy grande o chiquito, servir con amor es lo más bonito. Ayudo, sonrío, comparto también, porque Jesús me enseñó. Jesús lavó los pies con amor, humildad y fe. Él nos dio su corazón. Vamos todos con acción. Si él lo hizo, yo también puedo amar y servir. Tengo sentimientos encontrados.
¿Dónde los encontraste? No estoy para bromas, esto es serio. Tito, habla con él. Sé que es mucha información la que han recibido en todo este tiempo. Son muchos sucesos los que hemos recordado en este recorrido y que se necesita tiempo para procesarla. Tengo muchas preguntas. Creo que yo tengo algunas respuestas. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para hablar? Yo creo que sí, necesito tranquilizarme. ¿Por dónde empezamos? Hagan un recuento de cómo inició esta aventura. En el recorrido que hicieron no solo recordaron eventos bíblicos, sino descubrieron cómo Dios siempre mantiene vivas sus promesas y las cumple. Iniciaron en el Edén. Ahí recordaron que Adán y Eva desobedecen a Dios, comen el árbol del bien y del mal y son expulsados del Edén. Sin embargo, Dios hace una promesa de redención. Un descendiente de la mujer vencería al mal y el acceso al Edén queda cerrado. Ahí surgió la pregunta de ¿dónde está el árbol de la vida? Luego vimos en la época de los patriarcas, donde recordamos con Noé cómo Dios da segundas oportunidades. Vimos cómo la promesa de salvación se la dio a Abraham, que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Isaac, Jacob y José fueron portadores de esta promesa. Con Moisés vimos este pacto renovado. Dios liberó a Israel de Egipto e hizo un pacto con ellos en el monte de Sinaí. Les dio sus leyes, instrucciones para el tabernáculo, símbolos de su presencia. Pero no encontramos el árbol. A pesar de los sacrificios, la separación por el pecado continuó. Porque, aunque Dios cumplió su promesa y entraron a la tierra prometida, se levantó una generación que no conocía a Dios y comenzó el ciclo Operación Arrepentimiento y Clamor, donde Dios levanta jueces que los libran y nuevamente volvían a lo mismo, hasta que pidieron un rey para ser como las otras naciones. En el tiempo de los reyes y profetas, Dios nuevamente rectifica su pacto, porque David recibió la promesa de que un descendiente de él tendría un reino eterno, en 2 Samuel 7:16. Esta promesa se refería a la venida del futuro Mesías. Israel se dividió en dos reinos, tanto el del norte como en el del sur se levantaron reyes buenos y reyes malos, por lo que en esta temporada Dios levanta profetas. Profetas que exportan su aparición para exhortar al rey como al pueblo, para que dejen su mal camino, para que se arrepientan de su maldad y de su idolatría, y los anuncian que si no lo hacen, vendrá sobre ellos la calamidad y la destrucción. Pero no solo les anunciaron malas noticias, también anunciaron que un Mesías, un rey siervo y salvador, vendría y traería justicia y restauración. Sin embargo, Israel continúa adorando a dioses falsos y haciendo lo malo por su continua desobediencia. Babilonia destruyó sus ciudades, mataron a muchos y otros fueron llevados al exilio, y el árbol por ningún lado apareció. Pero Dios mantuvo viva la esperanza de salvación. Dios cumplió su promesa de salvación y restauración, y los trajo de nuevo a su tierra, levantando personas que los ayudara en la construcción de su nación y de su identidad. Sin embargo, tiempo después tuvieron que pasar un periodo de silencio y espera. Durante 400 años no hubo profetas ni mensajes nuevos. El pueblo esperó en medio del silencio, pero las raíces de la promesa siguieron firmes bajo la tierra. Pero en el tiempo determinado, Dios preparó el escenario para la llegada del cumplimiento de su promesa. El anuncio de Juan rompió el silencio. Fue una voz que clamaba en el desierto, que anunciaba la llegada del Mesías. Cuando él reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Jesús se bautizó, una voz testificó quién era. Se quedó a vivir entre los hombres y con su vida nos dio a conocer a Jesús, a Dios. Tito, necesito salir para ver si es él. No, bueno, tendremos que volver a buscar. Yo creo que sí.
Hola, vamos a hablar sobre una serie de acontecimientos que marcaron el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de la promesa de salvación en la vida de Jesús. El primero es el arresto en Getsemaní. Después de cenar con sus discípulos, Jesús se retira al huerto de Getsemaní para orar. Allí experimenta una profunda angustia y suda gotas de sangre. Judas Iscariote llega con un grupo de soldados y líderes religiosos, identificando a Jesús con un beso. Pedro intenta defenderlo, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprende y sana al herido. Esto lo puedes encontrar en los evangelios de Lucas y de Juan. El segundo es un juicio religioso. Jesús es llevado ante Anás, un ex sumo sacerdote influyente, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Durante la noche el Sanedrín lo interroga y lo acusa de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Pedro, quien había seguido a Jesús de lejos, niega conocerlo 3 veces antes de que cante el gallo, cumpliendo así la profecía de Jesús. Y lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 71. Así como en el Evangelio de Juan, del capítulo 18, del versículo 12 al 24. El juicio civil es la tercera promesa, que nos dice que a primera hora de la mañana Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, al no encontrar ninguna culpa en él, lo envía a Herodes Antipas, quien esperaba ver un milagro. Jesús permanece en silencio ante Herodes, quien lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato. Finalmente Pilato, presionado por la multitud, ofrece liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal. La multitud elige a Barrabás y Pilato ordena la flagelación de Jesús antes de condenarlo a la crucifixión. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Lucas y de Juan. La cuarta profecía es del camino al Calvario. Jesús es obligado a cargar su cruz hacia el Gólgota. Debido a la brutal flagelación, está debilitado y cae varias veces. Simón de Cirene es obligado a ayudarle. En camino, Jesús se encuentra con mujeres que lloran por él y les dice que lloren pero por sus hijos. Y esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas y de Juan. La quinta es la crucifixión. Al llegar al Gólgota, Jesús es despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz junto a 2 ladrones. Mientras sufría, pronuncia varias frases, incluyendo el perdón a sus verdugos y el consuelo a uno de los ladrones. La tierra se oscurece y el velo del templo se rasga en 2, y esto lo puedes ver en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Su muerte, donde Jesús exclama: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y muere alrededor de las 3 de la tarde. Un terremoto sacude la tierra y algunos de los testigos reconocen su divinidad, y un soldado romano lo atraviesa el costado con una lanza confirmando su muerte. Lo puedes ver en el Evangelio de Lucas y de Juan. Su sepultura, quien José de Arimatea, un seguidor secreto de Jesús, pide permiso para sepultarlo junto con Nicodemo, envuelven su cuerpo en lienzos y lo colocan en un sepulcro nuevo. Se sella la tumba y se pone guardias para evitar que sus seguidores roben el cuerpo. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 50 al 56, y el Evangelio de Juan, del capítulo 19, del versículo 38 al 42. Estos eventos no solo representan el sufrimiento de Jesús, son el recuento de su amor y entrega por la humanidad, por ti y por mí. Llegué tarde. ¿Habrá manera de que ya no salgas corriendo? ¿Y Tito? Pues porque como tú saliste corriendo y no sabíamos dónde estabas, se fue para allá para buscarte y yo por aquí. Llegué tarde. ¿A dónde? Para ver a Jesús. No, ya no salgas corriendo. Ya encontramos el árbol. ¿La cruz? No es un árbol hermoso, pero está hecho de un árbol cortado. Jesús murió en un árbol. Piénsalo, Adán y Eva pecaron. Eso hizo que nosotros nos alejáramos de la presencia de Dios. No nos podíamos acercar a Él por causa de nuestro pecado. El árbol simboliza la vida eterna y la comunión entre nosotros y Él, hasta que la humanidad decidió desobedecer. El árbol era un símbolo de comunión con Dios y la plenitud que viene de Él. Jesús, al morir en esa cruz, pagó el precio por el pecado de la humanidad, restableciendo esa comunión que había con Dios y por la fe regalándonos la salvación y la vida eterna, justo lo que simboliza el árbol. La cruz no fue el final del camino, fue el inicio del regreso al Padre. Maldición convirtió en bendición Jesús. Un árbol seco sin fruto dio fruto.
Jesús, al morir en esa cruz, nos dio una segunda oportunidad con el Padre, que es el árbol de la vida, que ahora es quien Jesús nos da la vida eterna. Ya no se necesitan más corderos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por Adán entró la muerte y por Jesús entró la vida y la verdad. En el huerto del Edén no pudieron comer del árbol. Sin embargo, Jesús en la cruz se ofreció como pan viviente para que el que comiese nunca más tuviera hambre. Ya sé lo que significa la cruz. Significa restauración, porque todo lo roto comenzó a sanar aquí. Ahora entiendo muchas cosas, pero en el huerto había un árbol, ¿no? Supongo que sí. Entonces, Vamos a buscar a Tito para ver qué opina. está bien. Después de morir en la cruz, Jesús no se quedó en la tumba. No, al tercer día algo asombroso ocurrió. Jesús resucitó. Estas son algunas cosas que sucedieron. 1. La tumba vacía y abierta. María Magdalena y otras mujeres fueron muy de mañana al sepulcro con especies para ungir el cuerpo de Jesús. Encuentran la piedra removida y un ángel les dice: no está aquí, ha resucitado. 2. Jesús se aparece a María Magdalena. Jesús llama a María por su nombre. Ella lo reconoce y Jesús le encarga anunciar a los discípulos que está vivo. 3. El mensaje a los discípulos. María Magdalena corre y anuncia a los discípulos: he visto al Señor. Los discípulos dudan y se encierran por miedo. 4. Jesús aparece en el aposento. Jesús entró en donde estaban los discípulos y dijo: paz a vosotros. Luego les mostró sus manos y su costado. 5. Tomás duda y cree. Tomás no estaba. Cuando se entera, dice que necesita ver para creer. Entonces Jesús se vuelve a aparecer y deja tocar sus heridas. Entonces Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. 6. La pesca milagrosa en el lago. Luego Jesús apareció a la orilla y ayudó a los discípulos a pescar. Pedro se lanza al agua para ir a su encuentro. 7. El desayuno con Jesús. Jesús preparó pan y pescado para sus discípulos y le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, restaurando y sanando su corazón. 8. La gran comisión. Jesús les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Luego les promete estar con ellos para siempre. 9. La ascensión. Jesús asciende al cielo delante de sus discípulos y 2 ángeles les dicen que lo verán venir como lo han visto irse. Cada uno de estos eventos refleja que la resurrección que reabre la vida eterna que se perdió en el Edén. La tumba vacía simboliza que la muerte ya no tiene la última palabra. Las apariciones reflejan que Jesús camina con nosotros en nuestro viaje de la fe. Y la gran comisión refleja que el fruto del árbol de la vida debe compartirse con todos. Ese día todo parecía oscuro. Jesús había muerto, y con él también las esperanzas. Sus amigos no lo entendían. ¿Cómo podría terminar así? De todos los finales que pudieron haberse imaginado. 2 de sus amigos caminaban a Emaús, una aldea no muy lejos de Jerusalén. Iban tristes y confundidos, con el corazón hecho pedazos. Y entonces un viajero misterioso se les acercó. No lo reconocieron, no sabían que era Jesús. Pero ¿cómo iban a saberlo si lo habían visto crucificado? O tal vez no, porque habían huido. Mientras caminaban, él les habló y les explicó sobre las Escrituras. Y les mostró cómo desde Moisés hasta los profetas todo apuntaba a ese momento, que el Mesías tendría que sufrir para luego subir a su gloria. ¡Qué increíble debió haber sido eso! Escuché la historia contada por aquel que la escribió con su propia vida. Cuando llegaron ya era de noche y le rogaron: quédate con nosotros. Y en la mesa, al partir el pan, sus ojos fueron abiertos. ¡Era Jesús! ¡Estaba vivo! Y justo en ese momento desapareció. Pero ellos ya no estaban tristes, sus corazones ardían de emoción. Está vivo, su promesa sigue en pie, el que puede restaurar con el poder de su palabra.
Venció la muerte. El árbol de vida se restaura. No estaba perdido. Él es el camino que nos lleva de regreso con el Padre. Yo quiero ser como ellos, caminar al lado de Jesús y escuchar su voz y reconocerlo a cada paso que doy, porque cuando Él está a mi lado y a tu lado, y es entonces que todo vuelve a cobrar sentido. Y el cumplimiento de las promesas de Dios, porque en Él convergen todas las profecías, pactos y planes divinos revelados a lo largo de la historia bíblica. Aquí hay varias razones fundamentales. 1. Cumple la promesa hecha por Dios en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios promete que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. 2. Da continuidad del pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, Dios prometió que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Gálatas 3:16. El pacto con Moisés. La ley fue dada como una preparación para Cristo, quien la cumplió perfectamente. Mateo 5:17. El pacto con David. Segunda de Samuel 7, de 2 al 16. Dios prometió que su descendencia tendría un reino eterno. Jesús, el hijo de David, es el Rey eterno. Lucas 1, 32 al 33. 3. Desde Génesis hasta los profetas, Dios prometió un Salvador que redimiría a su pueblo. Jesús cumplió esas profecías. En Isaías 7:14 podemos ver el anuncio de que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 53 es la descripción del siervo sufriente que tomaría el pecado del mundo. Miqueas 5:2, la profecía de que el Mesías nacería en Belén. 4. Es la salvación prometida y la redención final. Desde el pecado de Adán y Eva, Dios había prometido restaurar la relación entre Él y la humanidad. Jesús lo hizo al ser el Cordero de Dios. Juan 1:29. Su sacrificio en la cruz quitó el pecado del mundo. Ofrecer una nueva alianza. Lucas 22:20. Su sangre desarrolló un nuevo pacto basado en la gracia, no en la ley. Resucitar al tercer día. Su victoria sobre la muerte garantiza la vida eterna para quienes creen en Él. Primera de Corintios 15, 20 al 22. 5. Es la esperanza futura y el cumplimiento final. Las promesas de Dios no solo se cumplieron en la primera venida de Jesús, sino que continúan en su segunda venida. Volverá como rey. Apocalipsis 19, 11 al 16. Restaurará todas las cosas y establecerá un cielo y una tierra nuevos. Apocalipsis 21, del 1 al 4. El árbol de la vida volverá a estar accesible para la humanidad, cumpliendo el propósito original de Dios. Apocalipsis 22:2. En conclusión, Jesús es el perfecto cumplimiento del plan de Dios. Todo lo que Dios prometió desde el principio de los tiempos encuentra su realización en Él. Por eso, Él no solo es el fin de la espera, sino la garantía de que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Dónde estará Tito? Tal vez se quedó del otro lado. Le voy a mandar un mensaje y mi ubicación. Hay que seguir adelante. Hay más por descubrir. Sí. Jesús preparó el camino. Nosotros debemos seguirlo hasta el final. Hay que esperar a Tito para contarle todo lo que ha pasado. Mientras hay que buscar información para saber si algo nos falta. Después de saber de que en Jesús encontramos el verdadero significado del árbol. Sí. Vamos en busca del árbol de vida, siguiendo huellas antiguas.
desierto y el mar. Con fe avanzamos, Dios nos guiará. Cada paso es un misterio, su plan Él nos revelará. Vamos juntos ya, siguiendo el camino que nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés pista no darán. Jueces, reyes y profetas también, para el árbol de vida encontrar. Vamos adelante sin mirar atrás, Dios en su propósito siempre nos guiará. Desde el Edén a la nueva Jerusalén, con pactos y señales, su amor nos mostrará. La zarza nos muestra el fuego, el monte su verdad, y el árbol de la vida naciones sanará. Vamos juntos ya, siguiendo el camino que Él nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés pista no darán. Ni jueces, reyes o profetas lo harán. Ellos muy lejos de este árbol están. Solo en Jesús está la vida y la verdad. Para el árbol de vida encontrar. Vamos adelante sin mirar atrás. Dios en su propósito nos guiará. ¡Papá! Vamos juntos ya, siguiendo el camino que Él nos mostrará. Adán, Abraham o Moisés pista no darán. No, ni jueces, reyes o profetas lo harán. Ellos muy lejos de este árbol están. Solo en Jesús está la vida y la verdad. Para el árbol de vida encontrar. Vamos adelante sin mirar atrás. Dios en su propósito nos guiará. ¡Qué emoción! Por fin Isabela y Ezequiel encontraron lo que buscaban. La pregunta de dónde había quedado el árbol de la vida que estaba en el Edén llevó a Isabela y a Ezequiel a investigar dónde estaba. Y esto les permitió conocer personajes, temporadas y símbolos que apuntaban a una sola persona, a Jesús. Ellos entendieron hoy que Jesús tomó la maldición del árbol del Edén y la clavó en el madero. Que con su muerte en la cruz, el árbol cortado, Jesús restauró la comunión con Dios y otorgó vida eterna a quienes se la pidan. Aunque todavía no saben si hay un árbol físico, que es lo que continuarán buscando, ahora saben que Jesús es la vida eterna y que en Él ha comenzado ya. Desde el Edén hasta la cruz, Dios tejió un plan perfecto y hoy tú también puedes caminar hacia ese árbol porque Jesús lo ha hecho florecer de nuevo. La vida eterna es el regalo que Dios da en Cristo a sus hijos. La muerte no es el fin, es una transición para la vida eterna. Aquellos que le han entregado su vida la tienen. Por cierto, ¿tú ya le entregaste tu vida a Jesús? Si no lo has hecho, hazlo ya. Nos vemos la siguiente semana para descubrir si hay un árbol físicamente. Si eres adulto, quédate porque para ti tenemos la sección Para ti que eres grande. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¿Qué tal, familia? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes aquí en esta sección Para ti que eres grande. Y estoy en la cocina de mi casa. Bienvenidos sean, los pasé hasta la cocina.
Y quise grabar este video aquí porque la reflexión del día de hoy tiene que ver con este pan de vida que es Cristo Jesús. Durante toda esta serie hemos visto la importancia de venir a Dios como padres, en esta hermosa tarea que se nos dio de parte de Dios de criar a nuestros hijos. Tú que eres papá, tú que eres mamá, tú que eres madre soltera, y te ha tocado, papá soltero, ver por tus hijos. Quiero reflexionar en este día acerca de lo que Dios nos ha regalado. Esta es la culminación de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios desde un principio tenía en mente el bendecirnos, y la orden de Dios fue: vayan y multiplíquense. Es decir, en la mente de Dios ya estaba este plan de que nosotros fuéramos padres. Teníamos al mejor de todos los padres como ejemplo, y ese era el Padre Celestial. Pero el pecado nos arruinó, literalmente nos devastó. Y hoy nos enfrentamos a una de las más hermosas tareas con una naturaleza caída: criar a nuestros hijos. Por eso me parece sumamente interesante que después de que el hombre pecó, Dios tenía un plan extraordinario de redención. Este árbol de vida que se narra en el Génesis, donde Adán y Eva tenían que ir todos los días a comer de este árbol de vida, ahora había sido prohibido por Dios. El pecado nos había negado el acceso a este árbol de vida. Pero cuando Cristo viene a esta tierra, Él hace esta declaración extraordinaria en el Evangelio según San Juan: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. La Biblia nos dice en ese pasaje que la gente dejó de seguir a Jesús. Inclusive los discípulos se acercan y dicen: Señor, esta palabra es muy dura. Y Jesús dice: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro contesta: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el mensaje primordial que hoy quiero dejar en sus corazones y mentes es este: la culminación de todas las cosas radica en Cristo Jesús. Él es familia, el alimento de vida. Él es el árbol de la vida al que ahora, por medio de Cristo Jesús, el acceso se ha abierto una vez más por la gracia del Padre, para que tú y yo vayamos y comamos de este árbol de vida. Por eso, la culminación de estos mensajes es esta: nosotros tenemos que venir a la plenitud de Cristo. En Cristo está el resumen de todas las cosas, está la plenitud de todo cuanto existe. Podemos declarar: Cristo me es suficiente. Por eso quiero animarte, para ti como yo, que soy papá, tenemos una responsabilidad de todos los días, a este árbol de vida que es Cristo Jesús. Yo quiero entregar buenas cuentas, y tú también. Quiero un día presentarme delante del Padre y decir: hice mi trabajo, en mis fuerzas no puedo, me declaro incompetente, sé que no tengo la sabiduría, la experiencia para hacerlo, pero reconozco que en Cristo Jesús puedo hacerlo. Por eso todos los días me levanto muy temprano, mi esposa y yo, y tenemos una cosa que llamamos el matutino: ir a la oración en la mañana a nuestra iglesia y oramos al Señor. Nos deleitamos en permanecer en Cristo Jesús y encontrar esta vida que me capacita por medio de Cristo Jesús para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen yerno y en algún momento un buen suegro, porque tengo hijos que cuidar. Necesito a Cristo. Una canción dice: mi hijo quiere ser como yo porque yo quiero ser como él. Soy el pastor Abraham y espero que tu vida sea bendecida y que puedas decir esto: Cristo me es suficiente. Él es el árbol de vida. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bendiciones. Bye. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Armando Rodríguez. Bienvenido a esta sección para ti que eres grande. Estoy muy contento de que podamos reflexionar el día de hoy acerca del Señor Jesucristo, la persona más extraordinaria que ha pisado este planeta. No solamente la creó y la formó, sino que también
se hizo hombre como nosotros y como hombre tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no fue una casualidad. En realidad, todo lo que el Señor hizo estaba prescrito, fue profetizado muchos años antes, siglos atrás. Desde que fue escrito el primer libro del Génesis, los libros de los profetas, los salmos y todo lo que se escribió en alegoría, en mensaje oculto o en poesía acerca del Señor Jesús, todo fue predicho con una singularidad que es la precisión acerca de quien se estaba hablando, el Mesías del Señor, el Salvador, el Redentor, no solamente de Israel, sino también el Redentor de la humanidad. Todo comienza con un conflicto entre la serpiente y la mujer, que Dios puso enemistad en medio de ellos, y el Señor Dios le dijo a la mujer que de su simiente nacería un hombre que le aplastaría la cabeza de esa mujer. Hoy sabemos que es el Señor Jesús. El Señor tuvo un plan de redención y de bendición para las familias a través de su amigo, su siervo, Abraham, que aún no había sido papá, pero Dios le dijo, vas a ser padre, y él lo creyó por la fe, y él creyó al Señor y tuvo descendencia, y el Señor le dijo, de todos tus descendientes van a salir reyes, van a salir gobernadores, van a salir conquistadores, se van a extender grandemente como las estrellas, pero de tu descendencia saldrá uno a través del cual voy a bendecir a todas las naciones. Y hoy sabemos que todas las naciones podemos alcanzar salvación, y un día estaremos todas las naciones adorando al Padre Celestial en el nombre de Jesús y adorando al Señor Jesús, al Cordero de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 4 y 5 y también Apocalipsis 21, que en el centro de la ciudad está el trono de Dios y del Cordero, y todos alaban al Señor. Ahora bien, la vida del Señor Jesús no fue una vida, como te decía, en casualidad. Muchas profecías fueron escritas acerca de él. Un matemático que se llama Peter Stoner, él hizo un cálculo acerca de cuán posible es que las profecías que fueron escritas en distintos tiempos pudieran apuntar hacia una sola persona. Y él descubrió que para que 48 profecías se cumplieran en una persona de todos los textos antiguos, era una probabilidad multiplicada por 10 y seguido de 57 ceros. Es un número grandísimo, ni siquiera cabe en nuestra calculadora. Pero el Señor Jesús no solamente cumplió 48 profecías, Él cumplió más de 324 profecías que decían dónde iban a ser, cómo iban a ser, cómo iba a ser su nombre, cómo sería su vida, su muerte, cómo entraría a la ciudad triunfalmente montado en un pollino, cómo salvaría, anunciaría el reino, que sería precedido por un anunciador, alguien que le prepararía el camino, Juan el Bautista. Las profecías apuntaban de que iba a ser desechado, que no iba a abrir su boca en el momento de su tortura, que incluso que le iban a dar vinagre cuando él estaba siendo crucificado, que su sepultura sería entre los ricos, que resucitaría, que vería su descendencia y estaría satisfecho. Tantas profecías, incluso después de muerto. Él mismo dijo que al tercer día resucitaría, y así sucedió. Y muchas personas trataron de desmentir esto y trataron de ejecutar a personas que estaban diciendo que habían visto a Jesús resucitado, pero en realidad ellos estaban diciendo la verdad y estaban dispuestos a morir por una verdad. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, sería absurdo, pero ellos estaban dispuestos a morir por una verdad. Vimos a Jesús y vimos que fue levantado a los cielos, y muchas profecías apuntan a que Cristo va a volver pronto, y eso nos llena de tanto gozo a la iglesia, porque nos hace saber que entonces Él juntará de todas las naciones a sus rebaños, a sus hijos, a los que Él redimió, y le adoraremos y estaremos con Él para siempre, y sabremos entonces que todo lo que Él dijo es verdad y que se cumplirá en ese momento de expresión de adoración eterna. Pues gózate en este día, hermano, alégrate de saber que el Señor Jesús vive y reina en tu vida, en familia, que tú puedes alcanzar bendición a través de Él, y permite que el Señor bendiga tu casa para siempre. Te bendigo y nos vemos en la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.